¿Sabías que más del 70% de las personas que han sufrido abuso en la infancia experimentan secuelas emocionales y sociales a lo largo de su vida? Bienvenidos a este reportaje, un espacio donde exploraremos un tema muy importante a través de un ensayo argumentativo titulado La relación entre el sometimiento de la víctima y la grandeza del agresor, inspirado en el cuento Paco Yunque del destacado autor peruano César Vallejo. César Vallejo, conocido como el poeta universal, fue un destacado poeta y escritor peruano reconocido por exponer en sus obras las injusticias y los problemas sociales. Su estilo marca un hito en la literatura, no solo peruana, sino en toda Latinoamérica, convirtiéndolo así en uno de los autores más influyentes del siglo XX. Este ensayo y reportaje son el resultado del trabajo colaborativo en grupo en el que hemos trabajado con dedicación para abordar este tema de manera reflexiva y crítica. Pero eso no es todo, contaremos con la participación de una docente especializada en literatura que nos ayudará a enriquecer esta experiencia. Ahora sin más, iniciemos este viaje literario. Las estructuras sociales generan abuso y desigualdad en las escuelas, perpetuando la discriminación y el acoso. El abuso de poder sigue afectando a los más débiles, especialmente en Latinoamérica, donde los niños sufren de violencia y acoso. En Perú, muchos siguen siendo víctimas de abuso. El cuento Paco Yunque refleja estas injusticias, mostrando cómo las estructuras sociales abusan de los más débiles. Vallejo denuncia la violencia y el abuso que persisten hoy. ¿Y usted qué tanto cree que se ha avanzado en abordar esta problemática? Para explorar un poco más acerca de este tema, nos encontramos aquí con la especialista Colichón Chiscul María Emilia, quien nos hace el honor de brindarnos su presencia para este reportaje. La doctora, como ven en el video, tiene un doctorado por la Universidad César Vallejo, es una destacada experta en el campo de la literatura y la educación. Su investigación y su trabajo se centran en el análisis de diferentes obras y temas claves que abordan problemáticas sociales que aún a día de hoy enfrentamos como humanidad. Para este reportaje, la doctora nos ofrecerá una visión académica de Paco Yunque, desglosando los factores que hacen de este cuento una obra imprescindible para la literatura latinoamericana y peruana. Bienvenida, doctora María. Muchas gracias. Bueno, mi estimada, como veníamos diciendo, quisiera darle primero un pequeño contexto sobre el cuento Paco Yunque. En primera instancia tenemos a los personajes principales, que viene a ser Paco y Humberto. Humberto es el hijo del jefe de la familia, entonces Paco viene a ser el hijo de la sirvienta. Él viene de las zonas rurales y viene a la ciudad, donde es humillado y es maltratado. Entonces, él más que todo es una figura de indignación, más que todo en el cuento. Ante esto quisiera saber su opinión. ¿Cómo influyen las personas con una mayor economía y a las que son de una menor economía, en este caso que viene a ser Paco? Bueno, nosotros sabemos que nos encontramos en una sociedad de repente con poder, aquellas personas que tienen una solvencia económica más que otras, ¿no? En el caso de Paco Yunque, por ejemplo, vemos el poder del padre de Humberto Grieve, quien a pesar que todo es el dueño de unos ferrocarriles y también alcalde del pueblo donde vivía Paco Yunque, podemos ver cómo el poder influenció mucho, no solamente en el hijo, sino también en el maestro, en el sentido de que él tenía quizás, digamos así, un poco de temor, porque si lo reprendía a Humberto, de repente iba a llamar una llamada de atención. Pero la clase social que hoy en día enfrentamos hace que muchas veces los que tenemos menos nos sentimos humillados por la situación que presentan los poderosos, por decirlo así. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas y la primera pregunta que le hacemos a la doctora María es, enfocándonos en el cuento de Paco Yunque, ¿cómo cree que usted que afecte la violencia escolar que experimenta, por ejemplo, Paco Yunque a su desarrollo emocional y académico? Y a día, ¿cómo hoy cree que la violencia en las universidades impacta en el rendimiento académico y bienestar de los estudiantes? Bueno, en cuanto al rendimiento académico, que hablamos de Paco Yunque, la violencia que existe en las escuelas hoy en día,
Vallejo nos ha querido que nosotros conozcamos cómo en esa época en el que vivió, a través de su experiencia que él tuvo, cómo Humberto Grieve, en este caso, maltrataba, humillaba, discriminaba a Paco Yunque, a pesar que él tenía un compañerito llamado Paco Fariña y que lo apoyaba en todo. Hoy en día la violencia más que todo se da en los colegios, porque vemos el sentido de la palabra que conocemos como el bullying, ¿no? Influye mucho en su aprendizaje, sí, porque como vemos que a veces los maestros no tenemos esa característica de poder igualar más que todo a todos los alumnos en el aula, creo que eso ha influenciado mucho. Los maestros debemos de tener conciencia y tener que igualdad para todos. En este caso, Humberto Grieve abusaba de Paco Yunque porque el maestro prácticamente no era capaz de llamarle la atención. Siempre Paco Yunque era un joven, como era pobre, era un niño que no podía tener el apoyo en el caso de Paco Fariña, porque también Paco o Humberto Grieve le pegaba, lo humillaba porque se sentía más poderoso por el papá. Pero la violencia generalmente se da en los colegios hoy en día por esto del bullying. Los chicos ya no rinden más porque no le cuentan a sus padres, no le cuentan a los maestros lo que ellos sienten. Entonces va decayendo el nivel educativo, el nivel de aprendizaje de todos aquellos estudiantes que son maltratados y discriminados por parte de los compañeros que se sienten poderosos. Bueno, y seguimos con la siguiente pregunta a la doctora María. ¿Usted cómo cree que el relato de Paco Yunque, que es un niño maltratado, podría ayudar a sensibilizar la comunidad, por ejemplo, vallejina, universitaria, sobre los efectos de la violencia en los estudiantes y de qué manera? Bueno, en este caso hablamos ya de las universidades. Creo que muy pocas veces se ha visto el que exista humillación de parte de compañeros, discriminación, salvo en algunas universidades, por ejemplo, cuando son jóvenes que vienen con la beca 18, vienen de provincia. Ahí, por ejemplo, hemos visto casos de discriminación por la manera de hablar, por la manera de vestirse, porque son jóvenes que vienen de las regiones rurales, de las regiones andinas y que son de repente humillados por algunos compañeros. Hay que ponernos en el ejemplo de aquellos jóvenes que de repente vienen y están en universidades un poco más categóricas, digamos así, en el sentido de que se sienten ofendidos. Pero acá en nuestra universidad, como alumnos vallejianos, creo que sí son comprensibles, entienden que esto del bullying no se le puede hacer a ningún compañero, por más que sean gente de baja condición social. Y creo que el maestro de acá de nuestra universidad estamos capacitados para poder afrontar estas situaciones y sobre todo que tomen nuestros alumnos conciencia de qué podría ocurrir si yo humillo a mi compañero, ¿no? Porque todos somos iguales. Bueno, y para culminar la última pregunta, nos dicen, a través de su experiencia como docente, ¿qué soluciones usted cree que pueda dar o implementar en el contexto universitario para evitar la violencia entre los universitarios? Bueno, en el caso de los universitarios, creo que desde nuestras aulas nosotros podemos inculcar los valores que, miren, por ejemplo, nos dejó Vallejo, ¿no? Valores como la solidaridad, la empatía, la justicia. Y creo que eso debemos inculcar a nuestros estudiantes vallejianos para que ellos tomen en cuenta y tomen conciencia que el actuar que ellos cometan tiene sus consecuencias. Entonces, creo que la familia vallejiana se va a ver involucrada en que todos los maestros pongamos un granito de arena para que nuestros estudiantes conozcan nuestros valores, cómo inculcarles a que ellos sean cada día mejores estudiantes, responsables, que sean honestos y que sobre todo sepan que todos los compañeros son iguales, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En las escuelas en el Perú, la discriminación se ha vuelto un problema profundo para los alumnos. Por esto, recomendamos a los profesores
a poder fomentar la dignidad en los alumnos y poder construir espacios seguros para ellos. Y a los jóvenes que nos están viendo, poder recomendarles tener empatía con los alumnos que sufran de discriminación y poder afrontar este problema más grande que cada día se vuelve un riesgo para los alumnos. Quisiera expresar en nombre de todo el grupo nuestro profundo agradecimiento a la doctora María por darnos su valiosa participación y darnos una nueva perspectiva sobre el cuento Paco Yunque y cómo Vallejo va plasmando en su obra temas que se siguen viendo hoy en día. Como hemos visto, la desigualdad y la marginación sociales siguen siendo los prejuicios de carácter social más frecuentes en la actualidad, ya que generan injusticia y exclusión de las personas en todos los sectores. A pesar de que la discriminación y la violencia injustificada hacia los individuos que poseen un bajo sustento económico han sido reconocidos, aún queda mucho por hacer en las escuelas y en los entornos sociales, tanto de nuestro país como en el mundo. Con este reportaje podemos decir que la educación es la herramienta más poderosa a utilizar para combatir estos prejuicios. Y nosotros podemos contribuir a disminuir su presencia. El objetivo de este reportaje ha sido concientizar a la familia y comunidad bañejiana, así como a las víctimas y a los perpetradores de estos casos que se vivencian de discriminación, abuso de poder y desigualdades sociales. El cambio parte de cada uno. Cada uno puede poner su granito de arena y contribuir a que esta problemática se reduzca en una gran medida. Las diferencias nos hacen únicos. Aprendamos a valorarlas. Gracias.